comienzo con un tema que lo voy a desarrollar en 3 sábados consecutivos, por lo importante que es el tema y también lo extenso que es. El tema lo he titulado ¿Por qué decisión de Jesús comienzan los dones y los ministerios en la tierra? Tocaremos dentro de 3 sábados, haremos énfasis en el tema tocante a los ministerios proféticos. En el nombre de Jesús, ¿por qué decisión de Jesús comienzan los dones y los ministerios en la tierra? Comenzar con lo que nos quedaría más fácil es mirando al apóstol Pablo, cómo lo dice él, cómo lo expresa en armonía, y considero que en armonía es la única manera de ver estas enseñanzas de Efesios 4:11, que vamos a leer. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Uno dice subir, bajar, y uno dice, bueno, que veo el ascensor, que sube, que baja. Uno dice, qué fácil es pensar en algo que sube, en algo que baja, en algo que sube. Y sin embargo, este pasaje de la Escritura a veces cuesta tanto contenerlo en nosotros mismos. A veces estos temas se observan a lo mejor no de la manera que se tienen que observar. Muchos lo hacen tratando de ver quién es el mayor, el profeta, el pastor, el evangelista, el apóstol, o a ver cuál ministerio se subordina al otro, que en conclusión lo que se quiere saber es quién manda a quién. Pero muy seguro estamos que el propósito de lo que está diciendo Pablo aquí es llegar a la unidad de la fe, no saber quién, no es quién está sobre quién. Es llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La misma fe, el mismo conocimiento.
Cuando estoy diciendo la misma fe, es una fe que va en aumento. Y cuando estoy diciendo la unidad en el conocimiento del Hijo, es un conocimiento que va en aumento, donde todos nos podemos encontrar en ese aumento del conocimiento. Los ministerios, que son 5, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, y logremos en todas las dimensiones la plenitud de Cristo. Pero, ¿no es mucho pedir esto a un cristiano? ¿No somos salvos por gracia? ¿Cómo se hace para llegar a la plenitud de Cristo? ¿Esto será posible? Es posible. ¿Saben qué es posible? Que nos cueste entender. Bueno, y que nos cueste entender por qué 5 ministerios. Como también te puede costar entender qué quiere decir se llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El que descendió hasta lo más bajo de la tierra, bajó. El que descendió hasta lo más bajo de la tierra es el mismo que subió por encima de todos los cielos. Y subió para constituirnos en apóstoles a unos, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Qué temas? El de los dones y ministerios. ¿Cómo cuesta el entendimiento del propósito? ¿Cómo cuestan ubicarlos en el lugar que van o que debieran ir, que debieran acomodarse en nosotros? Algunos deciden ser cristianos sin ellos. Otros deciden ser cristianos sin dones del Espíritu Santo. Y otros deciden ser líderes sin los ministerios del Espíritu Santo. Y es eso lo que ha dejado como consecuencia una iglesia tibia, llena de demostraciones como si fueran del Espíritu Santo, pero el amor no aparece por ningún lado. La unidad de los hermanos se desvanece entre el quehacer y el activismo y el modernismo. Este capítulo 11 de Efesios tiene como finalidad y propósito de hablar, exhortar y dar toda la luz posible acerca de la unidad social de la iglesia. Dice Abingdon en su libro sobre estudios exegéticos sobre el Nuevo Testamento, que el apóstol Pablo, cuando está diciendo esto a los efesios, aquí no habla de una mera unidad social muy pronunciada o de mucha notoriedad. De la unidad de la que Pablo está hablando es la unidad por la cual se entrega, el Señor, es por una unidad del Espíritu, cuyo Espíritu es el autor, cuyo Espíritu tira las redes entre unos y otros para llevarnos al plano de la estatura de la plenitud de Cristo. Ocupados, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ocupados. Es un tema para ocuparse, es un tema para detenerte a pensarlo. Dedicate un día
Decir, tal día, tal tarde que no sé qué descanso tengo, me voy a sentar a examinar Efesios capítulo 4. Ocupados, ocupate, solícitos en guardar la unidad, preocupados por guardar la unidad del espíritu, llevando todos un vínculo. Y este vínculo es el de la paz. Unos tomados con otros en un vínculo de paz. No dice que nos vinculemos a través de las leyes. Muchos creen que el conocimiento de Cristo es saber las leyes. No, señores, no. Tomados con otros en un vínculo de paz. Es el vínculo. La paz es el vínculo. Debe ser el vínculo de ese amor generado por el Espíritu Santo. ¿Y dónde podremos encontrar datos de que el mismo Espíritu haya tirado las redes para que esto suceda? Pablo no nos está dando una idea acerca de un tema más, como para que lo conozcamos o tengamos otro conocimiento de la historia. Pablo está expresando el programa del cielo. ¿Qué está expresando Pablo? El programa del cielo que tuvieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cuando decidían de común acuerdo que Jesús bajara a los lugares más bajos de la tierra para así poder después subir a los más altos del cielo. Es todo un acuerdo espiritual entre el cielo y la tierra. Si la tierra no entiende que hay una parte de ese acuerdo espiritual que nos toca a nosotros, los terrenos, los de la tierra, me atrevo a decir que por una excusa o por otra excusa estamos contribuyendo a destruir en los demás, los demás hermanos y en nosotros mismos el tal acuerdo de bendición sublime que nos haría llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo? Este rango de esta estatura de plenitud, como la de Cristo, no se puede fingir, no la podés inventar. O como dirían ahora en un lenguaje callejero, con esto no se puede versear. Hay dos cosas muy importantes que enseguida te delatan. Enseguida te ponen a la luz. Una es la falta del amor sublime o sublimado que haya en tus manifestaciones cotidianas. Y la otra razón de la que no se puede fingir es el vínculo de la paz con toda la sociedad eclesiástica a la cual Dios Trino nos ha dado toda esta grande y mundial sociedad. Las mismas virtudes para todos, las mismas virtudes que corresponden al Espíritu Santo glorioso y enseñador a nuestros corazones, las tiene en el reparto, las tiene por igual para su iglesia, para todos sus amados. Hoy estamos viendo un tema del cual hubo que tomar decisiones en el cielo, decisiones reverenciales desde un lugar de gloria a pleno, dirigido a una tierra árida, llena de prejuicios y maldades, que no sueña con llegar a la estatura de la plenitud de Cristo.
Algunos que no por maldad posiblemente, pero sí por a lo mejor traumas, a lo mejor conflictos internos, les pasa que escuchan a Satanás y éste no los deja sentirse aptos de tal dignidad. Y ya te quedaste asentado allí, en el yo no puedo, o yo no me merezco, o pensás que vas a tener que remontar mucho, casi lo imposible para revertir tu situación. Hay dos razones para que no le des más crédito, para que no escuches más a Satanás y no le des más crédito a tus pensamientos conflictivos. Una razón es que de esto que te estoy hablando no es un invento tuyo ni mío. Esto ha sido y es un invento de la Trinidad o del Dios Trino. Y otra razón es que cuando ellos se mueven, cuando ellos deciden un movimiento para hacer algo, lo hacen, no lo dudan, lo ejecutan con el poder que tienen para hacerlo y ya está ejecutado, ya está hecho. El apóstol Pablo lo vio, por eso lo cuenta, ya está hecho. El apóstol Pablo lo vio, por eso lo cuenta. Pablo cuenta que para tener unidad amorosa y multitudinaria hay que acompañarlo a Jesús a los lugares más bajos de la tierra, o vos te pensaste que allí donde vos estuviste, Jesús no estuvo. Sí estuvo, y más abajo que a donde bajaste vos. Allí también bajó, más abajo. Pero ahora vamos a acompañarlo a subir. Él bajó, no solo que bajó, sino que también subió. Nunca hemos llegado a ese lugar donde él subió. Nunca hemos estado, pero podemos subir. Tenemos que subir y vamos a ver qué fácil es. Él subió para algo. Subió para llenarlo todo. Estaba dispuesto a perdonar, amando otra vez más en la historia. Si con fe lo acompañamos a subir, veremos con qué cosas subía él. Él subía llevándose de aquí abajo una cosa extraña. Se llevaba encima una cautividad. Se llevaba a un lugar muy alto, dice Pablo, a un lugar muy alto. No sé si todos podemos relacionar una cautividad con ese momento de la vida de Jesús. Y a veces pensamos que una cautividad es como una especie de cárcel, o que son rejas de hierros o cepos encadenados. Para ubicarnos con la palabra cautiverio, vamos a recordar que en el trato que Dios tenía con su pueblo antiguo, los hizo experimentar 3 grandes y pronunciados cautiverios. Uno es el de Egipto. Las más notorias cautividades fueron las de Israel, reino del norte, y la de Judá, reino del sur, por 20 años en Asiria y Babilonia. Y en Segunda Reyes se hace alusión a varias cautividades parciales. Bueno, ¿cómo eran estas cautividades? El primer paso a seguir era que los sacaban, los retiraban de sus tierras. Eso es una cautividad. Llegan y los retiran de sus tierras.
los retiran de sus tradiciones, los sacaban de su hábitat natural para llevarlos a cualquier lado y hacer lo que querían con ellos. Por ejemplo, dice que en el cautiverio de Babilonia ataban a una persona viva, la ataban a otra que estaba muerta. Lo único que estamos haciendo es buscando el significado de lo que quiere decir cautividad. Cuando visitamos un zoológico y vemos un león enjaulado, no decimos ese león está preso, sino decimos que ese león está en cautiverio. ¿Por qué? Porque ha sido retirado de su hábitat natural, como de su clima, de sus aguas, de su estepa, etc. ¿Qué se llevaba Jesús a lo alto, más alto? Una cautividad encima. Y la llevaba cautiva. ¿Qué cautividad? La cautividad de la ley. Una ley que Él les había concedido como amigo de ellos. Pero ahora Jesús ha decidido llevarse la ley que estaba en cautividad. La ley, ya no estaba en el corazón del que había sido su pueblo. Estaba en cautiverio, no estaba en su hábitat natural. Dios lo había hecho para el corazón de su pueblo y ahora estaba fuera del hábitat natural de esta sociedad. Y Dios no deja las cosas tiradas ni permite que otros se las tiren. Eran leyes en cautiverio. No estaban en el lugar para donde habían sido hechas. Y esto lo hizo por su gracia. Se llevó las leyes a lo más alto. ¿Y qué hizo allí? Preparó y dio dones a los hombres y mujeres del mundo. Se hizo una transformación. Tomó la ley y se la llevó. Y en cambio otorgó dones y ministerios. Subió a lo más alto de todo para llenarlo todo. ¿Cómo pensar? ¿Cómo imaginarnos que cuando está en lo más alto, pensando llenarlo todo, comienza a repartir dones y ministerios? Dones y ministerios que en su contenido son ley, su contenido son justicia y su contenido son amor. Todo implícito a su poder. Todo en el mismo paquetito, si me permite la expresión. Estaba decidiendo llenarlo todo y promovía su propósito de llenar el universo del sí mismo de Él. Cristo dotó con su don, el versículo 7 del capítulo 4. Cristo dotó con su don a la iglesia. La dotó, la llenó, le dio los ministerios para su edificación hasta alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. Es decir, hasta que realice y exprese todo lo que es Cristo. En la unidad de la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la plenitud de Cristo. Él soñó llenarlo todo y con vos. Con vos que decís que sos de Cristo. También Él dio los dones y ministerios a uno por uno, para que todos aquellos que madurando en la estatura de la plenitud hayamos contribuido a llenarlo todo. Y llenarlo todo es junto con Él. Llenar todo nuestro planeta.
es junto con Él, llenarlo de la plenitud de Cristo, esa plenitud que ya lograste, y si no la tenés que lograr. Hemos visto lo que Jesús hizo en su voluntad. Vemos que su propósito fue y es llenarlo todo. ¿Cómo llenaba todo Él? Así, llenarlo todo nosotros, como lo llenaba Él cuando estaba en la tierra. Con toda la virtud es que tenían sus dones en la tierra. Ahora, habiendo logrado llevarse la ley, se apoderó de ella y la llevó Él cautiva. La llevó Él fuera del sí mismo de Él. No le correspondía a Él cargar con una ley despreciada por la raza humana. Sin embargo, considerándose Él lo primero como primero, se ajustó con gloria, como terminando su acto de entrega. Estos no son otros que sus pasos de entrega. Este paso de entrega comenzó en el Getsemaní y la continuó allá arriba, en lo más alto de lo alto. Completó su entrega. Ahora dándonos su don, su don. ¿Alguna vez habías pensado que te dejó su don? ¿Pensaste que te salvaba? ¿Pensaste que te sanaba? ¿Pensaste que te dejaba su don? Único don y sagrado, repartido en dones individuales para cada uno de nosotros, siempre que estemos alistados con Él. Y Él muchas veces pensarás, y me salvó de lo más bajo. Y no pensás que subió a lo más alto para darte capacidades celestiales y que con su don en vos podés mover cosas, crear nuevos pensamientos, otorgar sensibilidad a los corazones que todavía no lo han comprendido. No te pido que salgas a predicar, sino te pido que no descuides este tema. No descuides el don que está en ti, decía Pablo. Lo repitió 1001 vez. Y Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. No es solamente una entrega donde la veíamos todos los terrenos y fueron testigos su parte de entrega. Está esta entrega en los lugares altos, ya la continuó, y tu fe debe ser próspera y alcanzar ese lugar alto y recibir el don. Nos dio lo mejor, la unidad de criterios y la unidad de pensamientos con Él para llenarlo todo. Él quiso y quiere llenarlo todo con gente gaucha como vos. Pero no solamente gente gaucha, sino que te quiso potenciar, nos quiso potenciar con su don en cada uno de nosotros. Somos un país cristiano de raíces cristianas. Tomemos fuerza en su entrega, tomemos fuerza en sus dones y vamos a salir muy pronto de donde estamos con el Espíritu de Dios y sus dones. Sos gobierno con Él.